Bien, buenas noches a todos los participantes. Gracias por estar conectados el día de hoy en esta nueva fecha de webinars EPICS organizado por la Escuela Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas de nuestra Facultad de Ingeniería y Arquitectura, ¿no? De nuestra Universidad de San Martín de Porres. En esta oportunidad, pues vamos a contar con la participación de Alejandro Ferreira, quien es licenciado en psicología, es técnico en fabricación digital y analista de GeneXus. Actualmente es coordinador del área de Internet de las Cosas en Creighted y también ha sido docente de la Universidad UTEC de Uruguay. Actualmente está llevando adelante proyectos de diseño de implementación de los laboratorios de fabricación digital e innovación abierta. Él va a tener a cargo el tema de robótica al servicio de la experiencia del usuario. Bien, Alejandro, eres bienvenido. Gracias por aceptar participar ahora en esta fecha de webinars. Y pues de aquí en adelante contamos con tu exposición. Buenas, ¿se escucha bien? Te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero que podamos recorrer el tema y que les resulte útil, digamos. Así que, bueno, voy a presentar cualquier cosa, si no lo ven o algo me avisan, pero eh, debería funcionar bien porque está aprobado. Bien, tal como decía el título de la conferencia, básicamente se trata sobre la robótica al servicio de la experiencia del usuario, ¿no? Básicamente es un proceso, un ejercicio que desarrollamos con Creighted para un cliente en particular. Y me parece muy interesante, digo, viniendo también del área de la academia y habiendo trabajado bastante con procesos de innovación, me parece muy interesante ver cómo estas cosas llegan al mundo real y cómo realmente se aplica esto cuando trabajamos en empresas que tienen como misión llevar adelante procesos de innovación que muchas veces tienen un nivel de exigencia bastante grande porque innovar desde la teoría y demás es una cosa, pero después innovar y tener que llevarlo adelante y tener que desarrollar un producto que tenga que ser exitoso en el mercado es un trabajo bastante más complicado y que obviamente por mucha práctica que tengamos a nivel teórico es difícil de consolidar así de forma fácil, digamos. Entonces, bueno, me pareció un lindo ejercicio, una experiencia muy interesante y la quería compartir con ustedes. Bueno, primero arranquemos por el principio. ¿Quiénes somos? O sea, ¿qué es Creighted, que es donde yo trabajo, y qué es lo que hacemos? Y básicamente Creighted es una software factory uruguaya, que bueno, si bien tenemos nuestras oficinas centrales en Uruguay, también tenemos oficinas en Austin, en Estados Unidos, y trabajamos con personas que no siempre están en Uruguay. De hecho tenemos compañeros de Creighted que son argentinos y viven en Argentina, o incluso compañeros que son uruguayos pero no viven en Uruguay. Tenemos gente en Costa Rica, gente en Cuba, un montón de países, y eso creo que es una de las cosas bien interesantes de Creighted, que es una software factory que eh, tiene más de 25 desarrolladores, que ha desarrollado un montón de proyectos, siempre teniendo en vista que la innovación es una de las cosas más importantes de lo que nosotros hacemos, que nos gusta agregarle valor al producto, que nos gusta darle una vuelta de tuerca a la necesidad del cliente. Y bueno, hay veces que estas necesidades son más exigentes y son bastante más desafiantes para nosotros, y bueno, esos son los proyectos en los que creo que nos destacamos un poco más, que bueno, es parte de lo que nos gusta hacer y es un talento. Así que bueno, Creighted es una software factory uruguaya,
existimos desde 2013. Bueno, existe, yo en realidad no estoy hace tanto tiempo en Greatech, de hecho vengo de lo académico, pero bueno, desde que conozco la empresa y demás, nada, me pareció fantástica la forma en la que desarrollaban los proyectos, y bueno, me sumé como coordinador del área de Internet de las Cosas a principios de este año, así que soy bastante nuevo, a pesar de que la empresa existe desde 2013. Eh, bueno, ¿qué más les podría contar de Cratex? Si no es básicamente que trabajamos en tres áreas específicamente. Un área de desarrollo web y aplicaciones, donde, bueno, llevamos adelante proyectos bastante más tradicionales, si se quiere, de lo que uno se imagina para una software factory. O sea, desarrollamos aplicaciones, hacemos bueno, implementaciones de distintos tipos, pero vinculados a desarrollo web y aplicaciones. Después está el área de Internet de las Cosas, que bueno, es el área que me toca coordinar a mí, donde tenemos proyectos de distintos tipos, pero que siempre buscan, bueno, conectar al cliente, digamos, de alguna forma, con la necesidad bueno, de su público de la forma más eficiente posible. Es decir, nosotros hacemos posible que nuestros clientes brinden un servicio que sea positivo para la sociedad o para el público al que, al que se están abocando, digamos. Entonces, me parece que eso es una cosa que es interesante, más allá de que a veces miramos el portfolio de los proyectos que tenemos en el área de Internet de las Cosas, y son cosas bastante diferentes, ¿no? Desde instalaciones de antena para generar una red LoRaWAN, que ese es un proyecto, por ejemplo, que estamos finalizando ahora. Tenemos la red privada, digamos, de antenas de LoRaWAN más grande que tenemos en el país. O sea, nosotros lo hemos instalado, y al mismo tiempo, por ejemplo, tenemos otros proyectos que uno, por ejemplo, que es el de sensor de punto ciego, en el que se instala un dispositivo en el espejo de un vehículo normal, y ese sensor que va en el espejo lo que hace es indicarle al conductor si tiene algo en su punto ciego y no lo vio, obviamente. O sea, este sensor lo mide y le manda un aviso. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tienen que ver las antenas con los sensores de punto ciego, por ejemplo? Bueno, en ambos casos en realidad tienen que ver con proyectos que son del área de Internet de las Cosas, pero que buscan brindar un soporte a una necesidad, digamos, ¿no? O sea, acercar al cliente, a nuestro cliente, a la necesidad de sus clientes de la forma más eficaz posible. Y después tenemos el área de gaming, realidad virtual, donde, bueno, justamente se hace eso, juegos y experiencias de realidad virtual, realidad aumentada también, y Web3, trabajan con NFTs, con blockchain, con un montón de cosas de las que yo entiendo poquito, y que de a poco me voy metiendo un poco más, pero que también me parece fantástico, y realmente se hacen proyectos muy interesantes. Así que, bueno, después les voy a recomendar que entren y vean. Bueno, trabajamos en esas tres áreas, existimos hace cierto tiempo, hemos hecho un montón de proyectos, pero bueno, eh, acá vengo a contarles de algo muy particular, que fue básicamente un desafío que nos trajo bueno, un cliente del exterior, una empresa de la que voy a tratar de no mencionar, porque, bueno, justamente el objetivo no es tanto enfocarnos en quién es el cliente, o qué es lo que hace ese cliente, o por qué necesita lo que necesita, sino en el ejercicio que hay detrás, ¿no? Entonces, vamos a decir que es una empresa multinacional muy, muy grande, que se dedica a, bueno, a vender producto de consumo masivo, que después pues vamos a ver, quizá un poco, vamos a dejar deslizar ahí alguna pista más. Pero bueno, es un cliente que nos trajo el desafío de generar una experiencia innovadora que le permitiera explotar ciertos recursos, ciertos robots que ya tenía en territorio implementado. Si uno dice, bueno, tal vez un poco confuso, tiene poca información, bueno, sí, no se preocupen, que para nosotros también fue muy confuso, y nos dieron muy poquita información, y eso es lo que hizo al proceso más interesante también, ¿no? Básicamente lo que el cliente nos mencionó fue que quería crear un robot de servicio, ¿no? Un robot que realizara el servicio como lo haría un mozo en un restaurante, pero que al mismo tiempo pudiera conectar emocionalmente con los usuarios, que fuera eficiente brindando ese servicio, o sea, que realmente fuera tan bueno como si el servicio lo brindara una persona, que interactúe con los seres humanos y al mismo tiempo con otros robots. O sea, que no fuera sencillamente una máquina que solo interactúa con máquinas,
o quizá un electrodoméstico, ¿no? Si quisiéramos verlo de una forma más simplista. Eh, Básicamente querían generar un robot diferente, un robot que pudiera conectar de una forma diferente y que generara de esa forma una experiencia memorable. Es decir, lo que necesitaban era que el robot sea innovador y que si yo entro a un restaurante y me encuentro con este robot de servicio, lo voy a recordar. No sé si ustedes saben, y eso me imagino que para algunos va a ser una novedad, pero para otros no, existen un montón de modelos en la actualidad de robots de servicio, o sea, robots que llevan bandejas dentro de un restaurante y que pueden levantar una orden, ¿no? Cuando, o sea, se acercan a la mesa, la persona puede seleccionar en la pantalla las opciones del menú, el robot se retira de la mesa y luego le trae la comida a la mesa como una especie de estantería que tiene en la estructura del cuerpo del robot, digamos. Pero bueno, justamente este robot de servicio no venía con esa descripción por parte del cliente. El desafío no era crear un robot que pudiera llevar y traer bandejas, era crear estas cosas, ¿no? O sea, conectar emocionalmente con el usuario. ¿Qué significa? ¿Cuál es el desafío? ¿Cómo, o sea, cómo conectamos? ¿En base a qué? Bien, todas esas preguntas surgen de estos 5 puntos que nos llegan a nosotros como la formulación del desafío. Y bueno, en esa situación de la incógnita frente al desafío, lo que hay que empezar a hacer es, bueno, vamos a ordenarnos para empezar a trabajar. Una de las cosas más importantes a la hora de decir, bueno, por dónde empezar, es pararse desde lo que ya tengo. Lo que no tenemos son todos los puntos anteriores. Es decir, el cliente llegó a nosotros con un montón de cosas que aún no estaba pudiendo resolver. Entonces, bien, sabemos lo que no hay, sabemos lo que no tenemos, pero un proceso no puede empezar desde lo que no es. Hay que empezar desde lo que sí tenemos y lo que sí sabemos hacer y lo que, mm, y lo que podemos ofrecerle a este cliente para resolver el problema. Entonces, bueno, sabíamos que teníamos algunas cosas. Lo primero que hay que hacer cuando arrancas un proyecto de este estilo, o por lo menos esa es mi forma de enfrentar estos desafíos, es decir, bueno, ¿con quién? ¿No? No hay cosa más importante para enfrentarse a una batalla de estas que encontrar a tu equipo y decir, ok, estos son mis jugadores con los que yo voy a ir para adelante. Entonces, bueno, el equipo detrás de Edward, o por lo menos de una parte del proceso, y luego después quizá se fueron extendiendo, digamos, pequeñas funciones detrás del desarrollo del proyecto, son estas personas. Yo también estoy, pero obviamente no voy a poner mi foto ahí si ustedes están escuchando esta charla de mi parte, pero bueno, básicamente yo trabajo con ellos, cada uno tiene una función específica dentro de la empresa. Emiliano en el área de gaming, es diseñador de videojuegos y nada, es una persona extremadamente creativa, tiene mucha experiencia en esto de conectar con lo que el usuario necesita, entonces obviamente es un jugador que uno necesita tener en este equipo. Rafael, que es ingeniero de sistemas y tiene mucha experiencia en desarrollo de proyectos de IoT y de robótica, entonces obviamente es un jugador que vas a necesitar también porque es una variable vital, ¿no? O sea, decir, ok, hay que hacer un robot, entonces necesitamos creatividad, necesitamos alguien que sepa de robótica, que sepa de conectar cosas, ¿no? De conectar circuitos y de armar proyectos de ese estilo. Tenemos a Marcelo, que también tiene la pata más comercial, más de proyecto implementado, digamos, ¿no? La cara en la que decimos, ok, esto funciona, está bien, pero sale del laboratorio, sale del taller y tiene que ir al mundo real y tiene que ser funcional comercialmente también. Y finalmente Antonio, y no menos importante, que también es ingeniero de sistemas y, y es alguien que tiene muchísima experiencia en desarrollo de software de distintos tipos. Creo que con este combo, ¿no? El hardware, el software, la creatividad, la capacidad de colocar un producto funcional en el mercado, teníamos el equipo que necesitábamos como para decir, bien, vamos a crear el concepto, ¿no? Acá todavía falta mucho para los tornillos. En esta etapa sencillamente hay como, bueno, el desafío con un par de bullets y unas ideas de esto es lo que hay que resolver y
un equipo que sabe hacer distintas cosas, pero que es muy bueno complementándose entre sí. ¿Qué es lo otro que tengo? Las condiciones y las restricciones. Eh, ya sabemos que antes de empezar tenemos un montón de cosas que no sabemos, pero hay cosas que sí. Como por ejemplo el entorno, ¿no? Los robots, el robot que nosotros teníamos que crear, el robot que nos pidieron que creáramos, tenía que funcionar en un restaurante en contacto con otras personas y otros robots. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer un montón de variables, un montón de cuestiones que son muy importantes. Por ejemplo, la cantidad de personas que hay adentro del restaurante, de personas, muebles, de posibles obstáculos, lo que implica tener que hacer un trabajo de desarrollo del sistema de navegación muy, muy importante para que, bueno, no nos puede pasar que nuestro robot de repente se choque con otra persona, o sea, con una persona, o que se choque con otro robot, o que no detecte bien la estructura del suelo, por ejemplo, y se lleve puesto un escalón, por ejemplo. Son del tipo de cosas que no pueden suceder y que garantizan que también el proyecto funcione correctamente. Después, por otro lado, el tema de la interacción. Habíamos visto que el cliente decía, bueno, tiene que poder conectar emocionalmente, tiene que poder entrar en contacto con otros seres humanos. Les sigo diciendo otros seres humanos como si fuera un ser humano, pero bueno, es un robot, ya sé. Pero debe funcionar de esa manera, que nos confunda lo suficiente para decir, ok, tiene que poder relacionarse con otros seres humanos. Eh, Tiene que tener la funcionalidad básica de poder servir las mesas correctamente, de tomar las órdenes, pero que no sea de esta forma, eh, quizá como una especie de electrodoméstico, ¿no? Esto de, bueno, el usuario interactuando de forma, ingresando comandos en una pantalla, por ejemplo. Ya sabemos que tiene que cumplir con la funcionalidad, pero tiene que ser de una forma diferente. Al mismo tiempo teníamos plazos para esto, porque es como, ok, yo puedo plantearles este desafío y que ustedes digan, bien, bueno, empecemos a pensarlo y vamos tirando ideas y de repente sacamos una idea genial, brillante, hermosa, pero que nos lleva 10 años hacerla. Bueno, no existe esa posibilidad en este tipo de proyectos. O sea, en general estas cosas vienen ya con un tiempo, con un plazo bueno, que es el deseado, y en este caso, bueno, no hay más de un año, por ejemplo, por decir algo, de tiempo para idear, prototipar y testear, o sea, con ese prototipo, y luego llevar a campo un producto funcional. Los costos, o sea, obviamente tiene que incluir tecnología lo suficientemente económica como para ser viable. O sea, todo esto siempre es importante tomar en cuenta de que la innovación es posible en la medida en la que cumple con un montón de características, y una de ellas es la viabilidad económica. O sea, cuando te toca decir, ok, vamos a hacer esto, es posible hacerlo, también es porque hiciste un análisis y dijiste económicamente es posible hacerlo. Y bueno, esto para nosotros obviamente era una condición, una restricción, pero al mismo tiempo era un norte importante a la hora de pensar, decir, ok, tiene que ser algo que yo pueda, que sea costeable y escalable hasta cierta medida. Y finalmente el despliegue, ¿no? O sea, una cosa que no mencionaba en la parte del desafío es que el despliegue de este robot tenía que poder abarcar a unos 300 restaurantes en Estados Unidos. Entonces, uno dice, ok, perfecto. Ya no estamos hablando solamente de un robot y de su interacción con algún robot más distinto a él, que no fabricamos nosotros y demás, dentro de un restaurante. Estamos hablando de ese robot interactuando con cientos de robots en cientos de puntos diferentes en el país, teniendo que, obviamente, generar un montón de cuidados, digamos, y de cosas que sabemos que tenemos que tener, porque hay una flota gigante de robots funcionando por ahí y nada puede salir mal, ¿no? Y todo tiene que estar bajo control al mismo tiempo. Todos estos puntos, obviamente, son, por un lado, restricciones, pero por otro lado también son elementos que podemos tomar en cuenta para decir, ok, utilicemos esto como un beneficio o como algo que podemos explotar en favor de la idea. Hasta ahí creo que se viene entendiendo, ¿no? Tenemos un desafío, tenemos un equipo, tenemos condiciones y restricciones, pero todavía no expliqué por dónde empiezo, ¿no? O sea, por dónde encaramos el desafío. Bien, nosotros en realidad
podríamos haber tomado cualquier posición. Yo lo que trato de hacer en todos los casos, ya lo venía trayendo desde la universidad y desde otros proyectos en los que he colaborado, lo que tratamos de hacer es enfocarnos en un método, tener un método para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque si bien la innovación es esta cosa de buscar la espontaneidad quizá de una idea que no se ha visto antes y que es totalmente disruptiva, si se quiere, con respecto a la realidad, está bueno decir, ok, que tenga un método que lo respalde, que no sea sencillamente dependiente de la inspiración del equipo de trabajo, que en este caso, digo, es mi opinión personal, es un equipo excelente y tiene obviamente esas cosas de, ok, esta es una idea brillante y sí, pero no podemos depender de eso. Está bueno que haya una estructura para poder también darle una forma a esa creatividad y a las ideas que surgen de ese proceso. Entonces, bueno, lo que resumiría de forma simple lo que pasó con este proyecto es un método de tres partes, que tiene tres partes que en realidad son el inicio que nos lleva al concepto. Obviamente después esto tiene un roadmap mucho más largo, o sea, no es solamente, tuve una idea, esto es lo que vamos a hacer, y ahí termina, no, no, luego de tener la idea hay que hacerse responsable de llevarla a cabo y de asegurarse de que esa idea es viable y funciona y tiene un montón de, de barreras más que superar. Pero esta es la primera, la parte donde decimos, ok, esta es la idea, esto es lo que hay que hacer. Yo creo que en general es la parte más difícil, pero al mismo tiempo es el proceso más entretenido. Eh, Puede salir para cualquier lado, es totalmente inesperado, y al mismo tiempo creo que la generación de esa idea tiene algo propio de cada uno de los que participan, y eso me parece que lo hace más interesante, así que nada, uso y recomiendo el trabajo en equipo en este tipo de cosas, porque realmente es muy importante. Bueno, el primer paso en realidad del método es la definición del problema. Eh, yo siempre uso ese mismo concepto y es el problema tiene que poder definirse en un tweet. O sea, con una cantidad muy limitada de caracteres. Yo tengo que poder decir en una sentencia clara, concreta y bastante eh, específica cuál es mi problema, ¿no? O sea, qué es lo que yo tengo que resolver. Porque sí, vinieron un montón de requerimientos, vinieron un montón de puntos adentro de ese desafío, pero bueno, ¿cuál es el más importante? ¿Cómo resumiría yo lo que yo tengo que hacer? ¿Tengo que ser un robot que conecte emocionalmente con las personas? Bien, perfecto, eso es una cosa. ¿Tengo que ser un robot de servicio que interactúe con otros robots? Bien, perfecto, eso es otra cosa. El tema es que yo no puedo sacar una o la otra, sino que tengo que generar una definición del problema que lo tenga todo. Entonces, bueno, hay que comprender con claridad cuál es el problema que queremos resolver y eh, en base a eso empezar a trabajar en la ideación. Es decir, cuando yo digo, perfecto, este es el problema, bien, tengo mi, mi concepto creado de cuál es el problema, mi oración que lo define. Ahí empieza la parte interesante, que es la parte de la ideación. Y la ideación, para mí, es un proceso que ahora igual vamos a desglosar todo esto un poquito más. La ideación para mí es un proceso que eh, le permite a las personas volcar de forma, en algunos casos, bastante desordenada y demás, un montón de conceptos y cosas que venimos adquiriendo a lo largo de la vida. O sea, yo creo que se condensa mucho en ese proceso de ideación. Por eso, la primera parte de la ideación es absolutamente caótica y está llena de ideas que son totalmente, o debería estar llena de ideas que son totalmente imposibles, de alguna forma, ¿no? Ahí yo hago mención a algo que me parece que es muy interesante y que es un concepto que manejamos en Created, que lo trajo Emi, que es eso de salir del pozo. A mí es un concepto que me vuela la cabeza eso de salir del pozo, porque significa decir, ok, adentro de cierto límite y con estas ideas que yo puedo generar adentro de ese límite, estoy adentro del pozo, básicamente. En el pozo es donde están las ideas, las primeras ideas, las ideas más lógicas, las que están más cerca de la realidad, lo primero que se me ocurre, ¿no? Esa cosa de decir, ok, yo tengo que cruzar
de una orilla a la otra de un río, ¿no? Entonces, bueno, decime cómo lo harías. Y bueno, las primeras ideas van a ser, bueno, pongo un puente, armo una balsa, y empiezo a tirar las primeras ideas adentro del pozo, ¿no? En el pozo es donde están esas ideas, las ideas que son más naturales quizá, y que son las primeras que se me ocurren. Pero después, afuera del pozo, es donde están las ideas como, por ejemplo, no sé, me construyo em, no sé, un aerodeslizador y cruzo volando por arriba del agua. Son cosas que no están en la primera idea, no son la primera idea, están un poco más lejos. Entonces, hay que estar un poco adentro del pozo para poder liberar todas estas ideas y después sacar la cabeza y mirar un poquito afuera a ver qué hay. Eh, me parece muy importante destacar que en estas cosas no hay ideas equivocadas y cuando tomamos un camino u otro, no estamos diciendo tomamos la mejor idea o tomamos la mejor decisión. Sencillamente decidimos y dijimos, ok, esta idea la tomo y esta idea quizá la dejo para después. Pero no hay mejores o peores y no hay buenas o malas, sino que en realidad en un proceso de ideación, donde además éramos unas cuantas personas, todas las ideas que fueron surgiendo y todo lo que se fue tirando como concepto, tipo, bueno, esto podría ir por este lado, esta podría ser la solución, el robot podría ser así, o sea, tener tal comportamiento, está bien. Los, los conceptos que se usaron están bien y los que no se usaron también. Así que me parece que es algo que lo tienen que tomar en cuenta si un día deciden decir, tomar este método como referencia, digamos. Y después al final hacemos un ejercicio, por lo menos me gusta hacerlo no solamente en este tipo de procesos, sino en otros también, un proceso que se llama asociación lateral estructurada. Básicamente es una forma de agarrar mi idea y tratar de entender si es viable. Tratar de decir, ok, si yo tuviera que ejecutar esto mañana, ¿cómo lo haría? Bueno, la asociación lateral estructurada se basa en asociar distintos aspectos de mi idea a cosas que ya conozco, a cosas que ya hice, a cosas que sé que se pueden hacer y poder posicionarme desde una perspectiva un poco más pragmática, más decir, ok, está bien, yo voy a ejecutar esto hoy, tengo cómo hacerlo, sé cómo hacerlo, ¿sí? Bien. Em, espero no se estén durmiendo todos, espero que no. Em, bueno, esto en realidad hace referencia a la primera parte del método, que era la parte de definición. Creo que no hay mejor forma de definir un problema que es entender que la clave del problema no es el qué, no es lo que yo quiero hacer, sino quién lo está pidiendo, quién lo necesita, quién es el usuario que va a estar del otro lado. No hay problemas que no tengan un ser humano del otro lado, ¿sí? Directa o indirectamente. Y creo que, bueno, en su formación como ingenieros, me imagino la mayoría de los que están por acá, se van a encontrar muchas veces con esa cosa de decir, ok, quizá esta no es la forma más eficiente de resolver este problema, pero el usuario está contento. Y van a ver que muchas veces dependemos de eso, de quién es la persona que está recibiendo lo que yo estoy creando. Entonces, para nosotros es fundamental entender de qué forma el usuario vive la experiencia en contacto con mi producto, en este caso con mi robot. Y bueno, fundamental definir basado en esa idea de, bueno, quién es el público objetivo, qué son las cosas que hacen, pero basados en tres o cuatro, en 3 puntos, ponerle 3 o 4 puntos que son fundamentales. ¿Qué hace mi usuario? O sea, ok, yo estoy haciendo un robot que va a estar en un restaurante. ¿Qué va a hacer la gente en un restaurante? Bueno, si alguno pensó, por ejemplo, no sé, pintarse las uñas, puede ser, pero lo normal es que vayan a comer. Eh, y básicamente la gente lo que hace es eh, tratar de pasar un momento agradable mientras come, que es una actividad humana bastante básica, ¿no? Es una de las cosas que sabemos que hacemos todo el tiempo, pero que al mismo tiempo si voy a un restaurante lo vuelvo un poco especial. Entonces, hay que generar que en ese entorno, en ese espacio en el que la persona está buscando cierto tipo de experiencia, la experiencia además sea sorprendente, además sea mejor de lo que la persona esperaba que sea, además de que la comida esté buena, el servicio tiene que ser bueno y la experiencia con el robot tiene que ser excelente, tiene que ser memorable. Entonces, lo que está haciendo, bueno, es bastante claro y se puede definir cómo es este usuario, cómo son. Bueno, y ahí hay de todo. Vamos a tener, por ejemplo, niños y vas a tener personas, adultos mayores quizá. Eh,
y hay que preparar ese producto para que sea lo suficientemente adaptable, para que no le resulte extraño, ni agresivo, ni incómodo a ninguno de esos públicos. ¿Por qué? Porque sabemos que en el entorno donde queremos implementarlo, donde va a estar ese robot, tiene que poder interactuar con todos estos diferentes usuarios que al mismo tiempo significan, para nosotros son igual de importantes, o sea, cualquiera de ellos es igual de importante, entonces son nuestro público objetivo. Y finalmente, ¿qué piensa, qué siente, cómo interactúa con la tecnología? No va a ser lo mismo, por ejemplo, lo que piensa un niño chico cuando ve al robot, que lo que piensa quizá su abuela, que no sé, lo llevó a almorzar y de repente aparece este producto, aparece este robot, y bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que sucede con esa experiencia? Y bueno, en base a esto definimos lo que había que lograr. Después, obviamente, esto de idear fuera de la caja, para mí hay dos puntos que son clave, ¿no? Más allá de esto que les mencionaba, de salir del pozo y de tratar de ir un poco más allá de las ideas clásicas, bueno, para mí hay dos cosas que son fundamentales. La primera es no enamorarse de la idea, y la segunda es clasificar para sumar y no para descartar. Profundizo. No enamorarse de la idea significa básicamente eh, permitirse tener más de una idea buena. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa y decimos, ya sé, esto es la solución al problema. Mira, hagamos un robot en forma de gatito que hace tal cosa. Y capaz que es buenísima la idea. El tema es que no nos podemos quedar con solo una. Hay que ir un poco más allá. ¿Por qué? Porque de las nuevas, las que quizás no son tan buenas, puedan mejorar muchísimo la idea original, o incluso puedo encontrar una que es mucho mejor. Entonces, no hay que enamorarse de la idea de mi solución, sino enamorarse del problema. Hay que tener como foco el problema y tratar de ir pensando, bueno, cuáles son los posibles encares para este mismo problema, ¿sí? Tiene que ser lo más espontáneo posible, a su vez. Entonces, si nos quedamos con una idea, perdemos esa espontaneidad, porque estamos tratando de sesgar que la siguiente idea sea mejor que esta. Entonces, hay que seguir. Y lo de clasificar para sumar y no para descartar, me parece que es algo muy importante. Las personas en general, y esto me ha pasado a lo largo de los años trabajando en innovación, he convivido con muchos procesos. De hecho, bueno, con el ingeniero Chincha nos hemos encontrado en algún lugar del mundo, rodeados de personas que se dedican a la innovación y demás. Y hay algo que se repite mucho, y es que en un proceso de clasificación de ideas, cuando decimos, ok, estas son todas las ideas, ¿con cuáles nos vamos a quedar? ¿Con qué nos vamos a encontrar? La gente clasifica para descartar. Básicamente decimos, ah, ok, todo esto es viable, todo esto es posible, esto se va. Y no es la idea. O sea, o por lo menos para nosotros es una cosa que no es tan positiva. Lo que sí nos resulta positivo es decir, ok, clasifiquemos para sumar. Esta idea que es totalmente absurda, abstracta y que no se puede hacer porque implicaría, no sé, cambiarle la gravedad de la Tierra, bueno, a ver, pará, no la vamos a tirar, la vamos a separar y vamos a tratar de entender por qué esta idea en su momento tuvo lógica, por qué para alguien esto era una buena idea. Perfecto. Entonces agarremos lo que sirve de esta idea para esta situación actual y coloquémoslo dentro del proyecto, coloquémoslo dentro del producto. Eso a veces hace que una idea sumamente innovadora se vuelva incluso mucho mejor. O una idea que no es tan innovadora termine teniendo un tinte absolutamente innovador gracias a las cosas que hubiéramos descartado normalmente porque no se pueden hacer. ¿Sí? Bien, y finalmente el último paso, que es lo de la asociación lateral estructurada, quiero desglosarlo un poquito más, tiene que ver con descomponer mi idea, ¿no? Ok, tuve esta idea, esto es lo que yo quiero hacer, perfecto, bueno, este es el concepto, llegamos a algo, bien. Ahora hay que ver si se puede hacer o no, y de qué forma, y qué cosas sé yo que puedo hacer y qué cosas no. Entonces, voy a separar, ¿no? Escalonadamente a su vez, o sea, voy a ir separando por partes mi concepto, mi idea, para poder definir si hay cosas que se escapan de lo que yo puedo lograr. Lo primero que hay que dividir es, perfecto, mi producto tiene elementos físicos y elementos no físicos. En los elementos físicos yo te puedo decir, bien, perfecto, va a medir 1,5 metros, tiene que poder cargar tantos kilos, que son variables que a la hora de construir el robot van a ser fundamentales,
¿no? Y que nosotros tenemos que poder garantizar que se puede hacer. Bien, hay cosas que sabemos que se puede hacer. Sí, el robot que lleva bandejas, sí, ya existen. Bien, se puede hacer, perfecto. Check. Que mida 1,5 metros, entonces no queda muy alto y no genera como problemas de logística dentro del restaurante porque las cosas tienen que tener determinado tamaño. Bien, sí, perfecto, no hay problema. Y así vamos agarrando todos los elementos físicos y definiendo si son viables o no. Y lo mismo los no físicos, los que tienen que ver con la parte de software, obviamente, también eso como las lógicas atrás del comportamiento de ese robot, pero al mismo tiempo las variables de la sociedad que lo rodea, ¿no? Del entorno en el que va a estar funcionando. Eh, las cosas que hace, dice, piensa la gente que está en ese entorno para garantizar que lo que nosotros programamos en ese robot es suficientemente bueno para no generar una incomodidad en ese espacio, más allá de lo físico. Después, los problemas, ¿no? Las cosas que yo tengo que resolver y las cosas que tengo que manejar, o sea, las cosas que puedo decir, ok, perfecto, quizá puedo lograr que en el restaurante em, todos los pisos sean lisos, o que pedir que los dueños de los restaurantes donde yo voy a poner este robot me garanticen que em, el piso es de determinado color. ¿Es viable? Y bueno, sí, no es lo mejor, pero se puede resolver. Pero, por ejemplo, las conversaciones de las personas adentro del restaurante, que las personas todas estén hablando al mismo tiempo, que haya un montón de voces y que ese robot tenga que recibir todos esos estímulos externos, no lo puedo resolver. Es algo que tengo que manejar como una variable que está ahí y con la que yo no puedo hacer nada, o prácticamente nada. Yo no puedo modificar eso. Quizás sí pueda modificar el color del piso para decir, ok, detecto bien por dónde estoy navegando, pero no voy a poder hacer nada con los seres humanos interactuando alrededor. Entonces, ahí vamos a separar dos tipos de problemas vinculados a mi idea. Y finalmente, y no menos importante, sino quizá lo más importante, poder separar los elementos tecnológicos y las variables de arquitectura, ¿no? Decir, ok, perfecto, la arquitectura de mi solución tiene todas estas cosas involucradas y definir lo que existe y lo que se puede inventar o adaptarse de otra cosa, ¿no? Eh, en un robot así, vamos a tener un montón de sistemas funcionando al mismo tiempo. Tenemos el reconocimiento de voz, porque, bueno, una de las cosas que queríamos eliminar era esta cosa de la pantalla en la que yo hago mi pedido. Bueno, entonces mi robot tiene que poder reconocer cuando le habla un usuario. Tenés el reconocimiento de imágenes, porque tiene que poder identificar si es un adulto mayor, si es un niño, para poder interactuar de forma más natural con eso. Después tiene que poder cargar determinada cantidad de kilos, que la comida llegue caliente. O sea, hay un montón de aspectos ahí en los que yo puedo decir, ok, existe un sistema, un algoritmo que pueda reconocer personas, identificar emociones en esas personas. Bueno, en algunos casos, para algunas cosas sí, para otras cosas no. Entonces, hay cosas que existen, hay cosas que se pueden adaptar. Entonces, de esa descomposición de los pequeños elementos de mi solución es que yo identifico la viabilidad y digo, ok, es viable ejecutar esto. Yo supongo que me están escuchando y que vienen bien, a veces hablo muy rápido, lo que sea, si ven que vengo muy rápido o algo, me avisan. Bien, tenemos todos los puntos importantes, ¿no? De los tres pasos fundamentales del, del método, ¿no? Esta cosa de la definición, la ideación y la asociación lateral estructurada para decir, ok, es viable o no es viable. Entonces, una vez que tenemos ese proceso, hay que generar un roadmap y decir, estas son las cosas que vamos a hacer. Este es el proceso que nos va a llevar hasta tener un producto realizado. Eh, y este sería más o menos el camino que se planificó para llevar adelante el proyecto. Lo primero, obviamente, es investigar la tecnología y garantizar la viabilidad, ¿no? O sea, decir, ok, perfecto. En la parte de asociar lateralmente, decir, sistema de navegación, ¿existen? Sí, está perfecto. ¿Cuáles son estos? Esto es la lista de los que hay, esto es lo que se puede hacer con ellos y demás. Perfecto. Investigar tecnológicamente, ¿no? Eh, el producto, es decir, bien, tecnológicamente es viable. Perfecto. Segundo paso, definir las limitaciones del proyecto. ¿Cuál es el alcance? ¿A dónde vamos o sea, qué es lo que realmente necesitamos lograr con este proyecto? Después, presupuestar. Es una cosa que obviamente creo que la universidad
eh, siempre trata de ser lo más completa posible, pero particularmente en Uruguay, eso no tengo ni idea cómo funciona en Perú y demás, pero en Uruguay nos pasa mucho de que, claro, en la universidad podemos un poco jugar sin tener en cuenta la viabilidad presupuestal. Pero una vez que llegamos al mundo real, o sea, que salimos de la universidad y vamos a trabajar en una empresa, nos encontramos con que el presupuesto muchas veces ya viene acotado. O sea, antes de que yo tenga la idea, ya me dicen, bueno, esta idea tiene que costar esto como máximo. Entonces, bien, es una variable muy importante. Después, prototipar. Una vez que yo investigué tecnológicamente, me definí la arquitectura, armé mi listado de partes, me definí las limitaciones, presupuesté, compré los elementos, los tengo que armar. Tengo que armar un primer prototipo, un mínimo producto viable, que tenga las características fundamentales, ¿no? O sea, me gusta decirle más mínimo producto amable que mínimo producto viable. Viable puede ser, pero puede no cumplir con las características fundamentales de lo que yo quiero generar. Bueno, en este caso hay que enfocarse en que cumpla con las características. Quizá no es tan lindo como debería, quizá no es el 100% del producto que yo quiero generar, pero tiene que poder testearse, ¿no? Entonces ahí vamos al paso 5, que es testeo en campo. O sea, ahí tengo que colocar mi robot en una situación real, lo más real posible. En algunos casos hay que simularla porque no se puede, pero en una situación lo más real posible para eh, intentar definir cuáles son las cosas que todavía no están resueltas. Decir, ok, estos son todos los puntos en los que yo tengo que ajustar antes de que llegue a producción. Antes de hacer un deployment de 300 robots, bien, necesito probarlo con uno y asegurarme de que este cumple con todo lo que yo necesito que cumpla. Y finalmente, sí, el desarrollo del producto y el despliegue en campo. Que está, obviamente tiene toda una etapa de mantenimiento posterior y hay todo un montón bueno, de problemas que hay que considerar y que van a surgir en cualquier tipo de proyecto en el que haya que desplegar una flota grande de productos, ya sea cual sean. Y si es un robot de este tipo, es más complicado todavía. Pero bueno, ¿qué nos faltó? Yo conté todo el proceso, conté cuál era el desafío, o sea, quiénes eran los miembros del equipo, cuáles son sus características, les comenté cuáles eran las limitaciones que teníamos ya desde antes de empezar, cuál fue el método que aplicamos, hicimos un montón de pasos y llegamos a un montón de cuestiones, pero bueno, ¿qué le propusimos al cliente? Esa es la parte que falta, ¿no? Es como lo fundamental. Bueno, básicamente, este fue el proceso de nacimiento, si se quiere, de Edward. Edward es un concepto que creamos, que es básicamente el primer robot influencer del mundo. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver con el robot de servicio y demás? Bueno, justamente, eh, Edward es un robot de servicio que, además de ser un robot de servicio, es el primer robot influencer. Ahí los círculos blancos en realidad están tapando la marca de esta empresa, que yo dije que no iba a decir, pero creo que si lo miran un poco se dan cuenta de qué empresa estamos hablando, pero bueno. Eh, Euro básicamente es el primer robot influencer del mundo. Y es más que un robot de servicio. ¿Por qué? Porque nosotros creamos el concepto y a ese concepto de robot le agregamos un montón de características para hacerlo único. Y porque teniendo un elemento único, íbamos a lograr una experiencia realmente memorable. Entonces, Edward tiene una historia, o sea, Edward tiene un gato, Edward tiene una familia, tiene cosas que le gustan y cosas que no le gustan. No entiende mucho cómo funciona el mundo, porque si ustedes lo ven en la imagen es un robot de estilo retro, o sea, es un robot basado en el concepto original de robot, ¿no? Porque además es eso, conectar emocionalmente con qué, con el que me sirvan un plato en un restaurante, no, no, conectar emocionalmente con el concepto de robot, con lo que nosotros queremos eh, encontrar cuando alguien nos dice, ok, voy a ir a este restaurante que son robots los que traen la comida. ¿Qué me imagino? No me imagino una Rumba con bandejas arriba, o sí. ¿Conocen Rumba? La aspiradora. Bueno, no me van a contestar, pero nada, no me imagino una aspiradora robot con un montón de bandejas arriba. Me imagino algo más así. Algo que se parezca a R2D2 de la Guerra de las Galaxias o a Robotina, no sé. Eh, entonces, justamente habría que conectar con eso. Ese era el concepto que estábamos buscando.
para decir, ok, esta experiencia va a ser memorable porque lo que me encuentro ahí es lo que la humanidad viene soñando hace mucho tiempo, encontrarse cuando piensan en el concepto de robot. Además es un robot que trata a las personas como iguales, que conecta emocionalmente con los usuarios, y que hace acciones propias de un ser humano, como por ejemplo sacarse una selfie, postear cosas en redes sociales, son acciones propias del humano. Y eso, obviamente, le da un plus, le da un poco más de humanidad, valga la redundancia, y lo convierte en algo que es totalmente inesperado, porque yo espero que el robot de servicio llegue a mi mesa con, con un plato que está caliente y que llega perfectamente bien. Bien, sí, es algo que esperaría, pero me sacaría totalmente de lo esperado si ese robot a su vez mete la mano en un bolsillo falso, saca su celular y me pregunta si me quiero sacar una selfie. Y además en el fondo de pantalla tiene una foto de su gato, por ejemplo. Y es una cosa como, ok, esto es totalmente anti-robot, digamos, o sea, no es como lo esperado exactamente, lo esperaría de un ser humano, pero no de un robot. Y bueno, y es ahí donde creemos que dimos en la tecla de cómo conectar con esa experiencia del usuario. Finalmente, obviamente, cumple con todas las expectativas, o debería cumplir con todas las expectativas de lo que los humanos nos imaginamos. Edward, de alguna forma, como robot, desafía la eficiencia. O sea, para nosotros claramente no es un modelo que uno diga es más funcional, es mejor que los otros robots que ya existen, que los robots clásicos que llevan bandejas. Quizá Edward no es tan funcional, de hecho no lo es, en cuanto a eh, quizá es más difícil de construir que un robot tradicional, no se fabrican en serie de la misma manera, tiene un montón de características que hay que adaptar, o sea, hay que generar módulos específicos de adaptación para los robots que ya existen para que Edward pueda contactar con esos robots, porque, aclaración importante, los robots ya estaban ahí cuando nosotros llegamos con este concepto. O sea, con Edward, los robots de servicio que llevan bandejas ya existen. Entonces hay que adaptarlos para que interactúen con Edward de la mejor forma posible. Eh, Obviamente, este desafío de la eficiencia, a su vez, tiene que ver con, por ejemplo, ponerle un brazo y que tenga que sacar un celular, cuando en realidad sabemos que le podemos poner una cámara y que el robot mismo te saque a vos la foto. O hay miles de formas de hacerlo sencillo para que saque una selfie, postee y demás. Pero la idea es hacerlo lo más humano posible, que en este caso no es muy eficiente para un robot. Entonces, ese desafío de la eficiencia, o sea, lo que se pierde en eficiencia desarrollando un robot y teniendo que crearle un brazo con ciertas articulaciones y tener que hacer todo un sistema de control para que pueda sacar una foto, es lo que se gana en el efecto wow, en esa sorpresa que tiene el usuario cuando ve que eso sucede. Así que bueno, ese desafío de la eficiencia me parece totalmente válido para este tipo de soluciones. Y bueno, finalmente creo que Edward termina siendo algo que nosotros pensamos en su momento y que lo terminamos bajando como concepto, y es un puente entre la robótica y las emociones humanas para crear una experiencia realmente memorable. Así que ojalá que les haya servido conocer ese recorrido y quizá un día podemos tener una charla más técnica, más de, bueno, está, ok, la arquitectura que habíamos definido era esta y demás, pero de momento quería traerles este recorrido por la generación del concepto. Me parece que es mucho, mucho laburo, mucho trabajo, lleva tiempo y nada, es un ejercicio muy interesante que se disfruta y que es frustrante por momentos, pero cuando llegas a un resultado y te sentís conforme con ese resultado y creas algo que no ha visto nadie antes, supongo, eh, te sentís muy bien. O por lo menos eso es lo que me pasa a mí. Así que nada, de mi parte, muchas gracias. Y si tienen preguntas, aquí estoy. Y creo que estamos bien de tiempo y todo. Sí, Ale, perfecto. Muchas gracias por la presentación. Sí, de hecho, vamos a dar pase ahora a la ronda de preguntas. De hecho, ya tenemos algunos con la mano levantada. Entonces, de repente, Fabio, puedes activar tu micrófono para hacernos la pregunta. Ahí te responderá Alejandro. Sí, buenas noches. Estuvo bastante interesante el tema del proyecto de Edward y más bien quisiera preguntarle si tiene algún otro proyecto en mente o si está desarrollando algún otro proyecto para algún otro negocio, ¿no? Que también implique la utilización de RPA. Eh,
De momento, en realidad, no, o sea, no tenemos más proyectos así tan parecidos a Edward. Sí tenemos otros proyectos de, bueno, de diferentes líneas de trabajo que lleva adelante la empresa, pero este creo que es el único que viene específicamente por esta línea. No sé si respondí bien a tu pregunta, perdón. Sí, bien. También pueden dejar sus consultas a través del chat de acá del Zoom. Aprovecho también en comentarles que se ha dejado ahí el enlace para la encuesta de esta presentación, así que por favor los invitamos a responder. Y en lo que se van animando en hacer unas preguntas, Alejandro, durante la presentación trajiste a mi mente un tema también que nosotros utilizamos en el caso del curso que dictamos en actividades 1 y 2, que es de fabricación digital, en el cual, pues al momento de desarrollar los proyectos, involucrando ya, digamos, el uso de las tecnologías, nos basamos bastante en el método de design thinking, ¿no? Que Claro. básicamente es una suma o más o menos de repente de pasos que es un poquito del procedimiento que nos has explicado para poder llegar a la atención del requerimiento, que básicamente era conectar, ¿no? Emocionalmente entre el robot y de repente por ahí alguna necesidad del usuario. Entonces, por ahí quería hacer una consulta puntual, ¿no? Básicamente, si es que, o sea, por experiencia diría yo, ¿considerarías, por ejemplo, que podría estar yo de repente de uno de los pasos que tú has ido mostrándonos, por ejemplo, de ideación, podríamos hacer el retorno de repente, puesto que de repente no encontramos alguna solución o alguna idea que pueda eh, sacarnos del hoyo, como bien lo explicaste, y podríamos retroceder algunos pasos o podríamos adelantarnos algunos pasos, o de repente recomiendas que sigamos los pasos como tal? Por ahí más o menos quisiera saber de repente un poco si nos podrías dar algunas luces. Bien, me encanta, me encanta que te hayas sonado al design thinking porque justamente digo, es una de las metodologías que nosotros también utilizamos mucho en la universidad. Digo, esta es mi parte más de docente de los últimos 4 o 5 años en la UTEC. Bueno, justamente hemos hecho mucho foco en esa metodología y esto de alguna forma también es una adaptación, ¿no? O sea, esto que usamos en Createch es el resultado de las experiencias personales del equipo que han decantado en un método propio. Sin duda me parece que es súper importante tener en cuenta eso, quizá no lo aclaré, así que viene genial la pregunta, que todos estos pasos no son una cosa rígida y que sí o sí van en esa secuencia. Ese es como el camino feliz, es cuando todo sale bien, pero si algo de ese concepto no cierra, no cuadra, lo que sea, se puede volver a cualquiera de las etapas del proceso y retomar desde ahí. O incluso adelantarse un poco y decir, ok, voy a hacer, no sé, imagínate que en la etapa de ideación se te ocurrió algo que todavía no terminaste de clasificar del todo y no hiciste del todo la asociación lateral estructurada, pero decís, perfecto, lo voy a prototipar. Y te lo salteás. Y vas y quizá, no sé, haces una impresión 3D del objeto para ver si los tamaños te convencen o no. Y quizá te adelantaste algunos pasos y fuiste mucho más adelante en el roadmap, pero te arroja un montón de luces en las etapas anteriores. Así que en ese sentido, en todo el método, está bueno ser lo suficientemente flexibles como para decir, ok, quizá no estoy encontrando el camino o hice todo lo que suponía que iba a hacer y no logré el resultado que estaba esperando. Bueno, perfecto, vuelvo para atrás algunos pasos y retomo desde ahí. Así que me parece que es totalmente válido y sumamente recomendable a su vez. Sí, es cierto, porque igual es el tema de la flexibilidad, ¿no? Como bien lo acabas de decir, el tema de cumplir en el design thinking, porque muchos lo utilizan de repente con 5 pasos o 6 pasos y les da esa versatilidad de poder equivocarse, es exactamente el camino feliz, ¿no? Y cuando uno llega a realizar un emprendimiento o cuando llega a realizar de repente ya una aplicación directa sobre una empresa y esta empresa tiene un requerimiento, pues los pasos se van amoldando acorde a este requerimiento, pues, ¿no? A esta necesidad que ya es netamente real, ¿no? Ya está dejando de lado académico y está centrándose en algo muy específico, ¿no? Entonces, sí dejo esa reflexión también porque es parte
de lo que uno trata de transmitir a veces cuando comparte este tipo de experiencias y sobre todo cuando utilizas la metodología para desarrollar algo relacionado al entorno tecnológico digital, pues, ¿no? Pero está muy bueno. Exacto. Hay una cosita que me quedó también resonando ahora que lo mencionabas, lo bueno, de una parte que no mencioné, pero que está bueno, es que en el intermedio de este proceso, también el interlocutor del lado del cliente tuvo cierta participación. O sea, nosotros presentamos a Edward como primer concepto, al cliente le encantó, le pareció que era por lo que estaba buscando y demás, y dijo, pero estaría bueno cambiarle tal o cual cosa y hacerle tal o cual corrección. Y eso de alguna forma también te obliga a volver unos pasos para atrás. Entonces, como reforzar esto de que se da naturalmente, que hay que volver y retomar esto, bueno, el cumplir con el requerimiento, porque a veces cuando vos presentás esta idea, porque claro, el cliente traía el problema, pero no traía ninguna solución. Entonces, esa iteración sobre la solución propuesta es súper natural y se da incluso con personas que están fuera de tu equipo de desarrollo, en este caso el cliente, ¿no? Perfecto. Bien, tenemos otra consulta o otra pregunta. A ver, escuchamos a Blanca. Puedes habilitar su ¿Qué micro. tal? Sí, buenas noches. Una consulta. ¿Cuáles fueron las variables que impulsaron al cliente para decidir optar por una solución en la que reemplazaba al ser humano por un robot? Sobre todo en la parte de atención que es tan delicada, ¿no? Sí, ahí en realidad hay algunos puntos que son interesantes. Bueno, primero, en realidad el cliente desplegó una flota de robots funcionales justamente por esta necesidad de alguna forma de ser cada vez más innovadores. No es necesariamente el objetivo del reemplazo, sino la generación de una sensación diferente en el usuario. O sea, es como que no desestima la importancia del usuario, del trabajador, ¿no? Del mozo. No es que dice, bueno, el robot es mejor que el mozo, sino que en realidad llegar a un restaurante y que en lugar de atenderte una persona, te atienda un robot, genera una sensación en el usuario que ya de por sí es llamativo. Entonces, eso fue lo que originalmente al cliente lo movió a decir, ok, vamos a colocar en los restaurantes, además de las personas que ya existen, o sea, las personas que ya estaban trabajando ahí, colocar robots que hagan parte del servicio, porque bueno, le resultaba innovador y de alguna forma también hay toda una tendencia a nivel mundial en lo que son, bueno, ya sea cadenas de restaurantes, como puede ser, bueno, acá voy a nombrar algunas marcas porque no pasa nada, como puede ser McDonald's, por ejemplo, de las estaciones de autoservicio, por ejemplo, ¿no? Que uno llega y en lugar de ir a la caja a pagarle a una persona para que te tome la orden, vas en una pantalla y digitas lo que vos querés comprar y lo pagás ahí mismo. Hay como una tendencia, un despliegue bastante grande de eso a nivel mundial y obviamente este cliente, por ser un cliente bastante grande a su vez, dio un paso más allá y se fue de la pantalla estática a un robot que va hasta la mesa y toma tu pedido casi de la misma forma que la pantalla, pero agregándole el tema de traerte el plato, ¿no? Bien, perfecto. Tenemos otra consulta también por parte de Eduardo Gianfranco. Ahí, Eduardo, puedes abrir tu micro para preguntar. Sí. Una pregunta acerca del Crytek. Em, Sí. los, ¿Qué proyectos de realidad virtual o aumentada han realizado? ¿Alguno que sea como para resaltar? Hay un montón. Capaz que para yo vi en la lista por ahí, esto es totalmente inesperado, pero quizá puede salir bien. Vi en la lista ahí que estaba Emiliano, que trabaja conmigo en Crytek. Capaz que él puede desmutearse y nombrar alguno de los proyectos que a él le parezcan más interesantes. A mí en realidad me gustan todos, pero creo que no hay nadie mejor que Emi para mencionarlo. ¿Se podrá, Manu? Sí, ahora le damos el pase. Dale, porque nada, Ya me está. parece que Emi es el más indicado para decir
qué proyectos capaz que son los más interesantes de Creightek de su área, porque además él es el uno de esa área, así que adelante, Mi. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, como decía Ale, ahí yo estoy un poco soy el líder de la parte de gaming. Y sí, particularmente de AR, siendo honestos, la verdad, últimamente se está trabajando, al menos en el espacio de gaming, de simulaciones y demás, más en VR que en AR, pero tenemos algunas experiencias, por ejemplo, ahora la más reciente es con un juego básicamente de ritmos, que está enfocado a un público bastante particular, o sea, una franja etaria no tan usual. Estamos trabajando más como para Asia, que eso ya en sí mismo representa un desafío, más allá de lo técnico, el tema de trabajar con algunas sensibilidades culturales que no estamos tan acostumbrados. Después se ha hecho mucho como con AR Marking, cosas, de repente, aplicaciones que tienen más que ver con marketing, cosas como cazar recompensas en un centro comercial, y algunas cosas de ese estilo. Pero, como decía, la verdad que en el flujo de proyectos, al menos al día de hoy, nuestra percepción es que el mercado de R, si bien sigue teniendo su lugar, se ha visto un poco desplazado en los últimos tiempos por lo que es el VR. Digamos que el radio de proyectos parece que fuera, no sé, 8-2 en relación de VR a R hoy en día, ¿no? ¿Y alguno de los de VR que te guste más que los otros? No te voy a delatar con tu equipo. No, a mí ahí tengo un pequeño tema, que es que por un tema de NDAs y de otro tipo de sensibilidades que tiene un proyecto en particular de VR, que es el que a mí más me interesa de lo que hemos estado trabajando recientemente, pero voy a intentar como explicar lo que es sin de repente decir qué es. Pero es un proyecto de VR que junta lo que es museología, o sea, hacer un museo en un espacio virtual, que es algo que se está usando muchísimo ahora, sobre todo con esta cosa del metaverso y de los espacios, digamos, virtuales. Pero bueno, es un proyecto que junta eso de la museología con lo que es una experiencia más artística, llamémosle, pero que fundamentalmente lo que me parece interesante es que viene de parte de una ONG que está utilizando esto como medio de denuncia de algunas situaciones, digamos, de injusticia que están sucediendo en algunos países a nivel digamos, de violencia de Estado y demás. Y esa intersección o ese uso, digamos, de una tecnología innovadora para de alguna forma generar cambios, ¿no? en la esfera social, en el mundo real, llamémosle, a mí me parece súper interesante, dejando de lado los aspectos técnicos, sino por el uso que se le está dando a esto, como enmarcarlo en una denuncia y por ahí acercar o valerse de estas cosas fuertes que tiene los puntos fuertes de la realidad virtual, ¿no? De que de alguna forma se podría decir que hace que uno sienta más las experiencias en realidad virtual que en un medio más tradicional, y cómo así intentan llevar o acercar a personas que por ahí no están al tanto de estas situaciones, ¿no? Sobre todo el enfoque de hacerlo como más artístico y más por el lado museológico y no simplemente una simulación. Eso a mí me parece fascinante, más allá de que de repente, si lo miramos desde el punto de vista técnico, como que la implementación, la tecnología que se está usando y demás, no tiene nada per se innovador, sino que es el uso de esa tecnología. Y creo que viene muy en la línea de repente de lo que vos contabas, Ale, con lo que habíamos hecho con Edward y bueno, en general cómo hacemos en los procesos. A veces no es tanto usar una tecnología o generar una tecnología nueva o completamente novedosa desde ese punto, ¿no? Viéndolo como tecnocráticamente, sino utilizar esas tecnologías de forma mucho más inspirada, digamos. Creo que ahí es donde está muchas veces la clave de lograr un producto bueno, y más que bueno, para usar la misma palabra que venías usando en la charla, memorable, ¿no? Que es creo que lo que nosotros siempre buscamos. Ese es un poco el punto. Bueno, excelente, y se robó el show. Muchas gracias, Emi. No, por favor, Bueno, un placer. me parecía lo más indicado y creo que di en la tecla, porque si no ya iba a meter la pata ahí. Seguramente terminaba contando el mismo proyecto, pero con pila de detalles. Así que muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, listo, muchas gracias, Emiliano. Bien, hay una última pregunta para cerrar ya el bloque de preguntas que dice así, ¿no? Está en el chat. ¿Sería buena idea involucrar a usuarios reales o sería muy largo el proceso de creación?
Bien, me encanta la pregunta, me parece muy buena. Si lo vemos desde el lado, por ejemplo, del design thinking, no tanto de este proceso así más acelerado, creo que eso es una diferencia. Nosotros lo que usamos en Greatech en ese caso fue un proceso muy express, digamos, ¿no? Muy rápido. Pero, por ejemplo, en el design thinking, en la parte de empatizar, específicamente en ese paso, es vital tener al usuario real de alguna forma presente, ¿no? Quizás no tan presente, como para que sea parte de tu proceso, pero sí tener en cuenta que ve, cómo se siente, ¿no? Esto que yo mencionaba, que yo lo meto adentro de la definición del problema, ¿no? Esto de, bueno, hay que definir el problema en base al usuario. Es totalmente válido y si el proceso lo permite, o sea, si el tiempo que vos tenés para desarrollar la solución lo permite, incluso es recomendable, ¿no? O sea, si vos podés decir, ok, perfecto, hagamos una entrevista, conozcamos qué es lo que le pasa a ese usuario, ¿no? O sea, qué siente el usuario realmente, porque de alguna forma, y alineándolo con otra pregunta que surgió más temprano, de, bueno, por qué sacar a las personas y poner un robot? Justamente, nos gustaría en realidad saber qué opina el usuario real que se encuentra con ese robot cuando va al restaurante. ¿Qué opina sobre esa experiencia? ¿Qué es lo que le parece? ¿Qué le gusta, no le gusta? ¿Cómo se siente con eso? ¿No? Creo que es más que válido y es totalmente recomendable. O sea, en el caso en el que el proceso te lo permita, avanti con el usuario real para, bueno, para entender para quién estoy creando la solución. Sí, perfecto. Sí, ahí estoy bastante de acuerdo con esas opciones. Listo, Alejandro. Bueno, ya hemos terminado la ronda de preguntas. Solo queda pues agradecerte y... Ah, perfecto. Nos dejas ahí los datos para explorar un poco más, porque sí, creo que varios van a tener más consultas para que puedan aclararlas. Bien, bueno, darte el agradecimiento por tu tiempo, por el espacio que nos has brindado, por un poco también de compartirnos tu experiencia. Gracias a Emiliano también que participaste en la presentación. Ya habrá otra oportunidad de repente para que podamos contar con un webinar de repente específico sobre realidad aumentada, realidad virtual y lo que nos podría preparar sobre todo para futuro, ¿no?